juntos. Gracias a Dios por poder también compartir su palabra nuevamente, hermanos. Estamos a mitad de semana. Es importante siempre estarnos revitalizando en la palabra del Señor, no solo cuando es culto, sino en la semana, día a día, porque la lucha es diaria. Recordemos, hermanos, estamos en una guerra espiritual, en el trabajo, en el hogar, en la familia. Necesitamos de la gracia del Señor. Hay que buscarlo siempre, su rostro, hay que estar orando, hay que estar leyendo y con gozo venir también para recibir lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a iniciar, hermanos, y vaya conmigo a esta predicación al Salmo 20, por favor. Hoy vamos a estudiar más bien este salmo, una vez más un salmo regio. Estamos estudiando este tipo de salmos. Si hay alguna clasificación, pues la mayoría los llaman a estos regios porque recuerden que habla acerca del reino y su relación con Dios. Y el reino implicaba de manera básica, en primer lugar, el reino de Israel, en el cual Dios había puesto y elegido un rey, que fue David en su momento. Y por supuesto apuntan hacia el reino eterno del Señor, Cristo, como el Mesías, ¿verdad? Pero al hablar de entonces salmos regios, tiene ese tono, hablando del rey, del reino y cómo es que esto está funcionando. Vamos a leer el Salmo 20, por favor. Le invito a que me siga con su vista y vamos a ir leyendo, más bien, vamos a ir leyendo juntos un texto a la vez. Comienzo yo con el 1, ustedes el 2 fuerte y así nos vamos hasta el 9. Dice el Salmo 20, que el Señor te responda, que en el día de la angustia, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable, tu holocausto. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Juntos, salva, oh Señor, que el rey nos responda el día que clamemos. Nota que en este salmo está hablando y está orando el escritor del salmo de una forma ante el Señor, alabándole a la vez, pero pidiendo que bendiga al rey, pidiendo que escuche al rey, pidiendo que salve al rey. Y es por eso, hermanos, que este salmo es un salmo regio. Ahora, el escritor, siendo israelita, algunos dicen que pudo haber sido David el que lo escribió, y es muy probable. Siendo israelita, entendía que ellos, Israel, era el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto era Dios quien los guiaba, Dios quien elegía a su rey, Dios quien los fortalecía, Dios quien hacía que sus victorias realmente fueran ganadas, Dios el que establecía las leyes para ese reino. Entonces, él habla de esta forma. La nación disfrutaba no solo de un rey puesto por el Señor, sino que también disfrutaba de las bondades de Dios cuando bendecía al rey. Si el rey ganaba una batalla con su ejército, obviamente era bendecido todo el pueblo. Pero cuando Dios se oponía a algún rey, todo el pueblo también sufría. Y este es un principio del liderazgo. En la iglesia, en la casa, lo que no hace el líder o las cosas que trae el líder a la familia o a la iglesia, toda la iglesia, toda la familia lo va a sufrir. Y esto era lo que ellos entendían. Por tanto, este es un ruego a Dios por su rey. Este es un ruego a Dios para que Dios bendiga, favorezca al rey y por tanto toda la nación fuera bendecida y no estuviera en riesgo. El Salmo 20 entonces es una oración ante Dios, como estoy mencionando. Piden por ese rey físico al cual ellos tenían, para que lo bendijera y fuera victorioso sobre sus enemigos, dice los últimos textos. Ellos van a caer, pero nosotros nos vamos a levantar.
podemos encontrar en este salmo 3 bendiciones en los textos que están aquí escritos, que ellos entendían que el rey otorgaba al rey, que Dios otorgaba al rey de Israel por ser el rey de su pueblo, aquel que llamaban el ungido de Dios. Notas el último verso 8, no, está en el 6. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, y eso se refiere al rey. Entonces, es un clamor para que Dios bendijera al ungido de Dios. Ahora, eso es como de manera temporal lo que ellos entendían también acerca de Israel como reino. Pero debemos recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que compete a nosotros como el pueblo de Dios ahora, como la iglesia del Señor. Y en Apocalipsis 1, 5 al 6 dice el texto lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ahí está Cristo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino. ¿Y a quién se refiere? La iglesia. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, las bendiciones que vamos a ver hoy en el Salmo 20, esas tres bendiciones aplican a nosotros como su reino, como su nación escogida, dice la Escritura. Por medio, del nuevo pacto, la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Todos los creyentes somos llamados reyes y sacerdotes, y por tanto, estas bendiciones competen también a nosotros como su iglesia. Entonces, nuestro tema, 3 bendiciones que disfruta el pueblo de Dios. Y las vamos a mencionar por la misma letra, van a ser 3 Cs. Las 3 bendiciones para el pueblo de Dios. Estas 3 van a mostrar mi relación con Dios por medio de Jesucristo. La primera, comunión. La segunda, complacencia. Y la tercera, confianza. Comunión, complacencia y confianza. Abre tu Biblia en Salmo 20 nuevamente y mira lo que dice, por favor, versículos del 1 al 3. Y vamos a iniciar con esta bendición que disfruta el pueblo de Dios. La primera es comunión. Mira lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda. Desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Comunión. ¿Y a qué nos referimos con comunión? Bueno, la comunión implica que Dios atiende y responde. La comunión con Dios es una comunión en 2 direcciones. No quiere decir que solamente Dios habla y tú escuchas, sino que una verdadera comunión implica que también hay una comunicación de manera inversa. No solo Él habla y yo escucho, sino que yo puedo hablar y Él me escucha. Nota cómo está diciendo el salmista en este clamor, en esta alabanza más bien, pero también oración. Que el Señor te responda en el día de angustia. Quiere decir que de este lado para allá, el ungido de Dios, el rey, podía comunicarse con Dios. Y Dios escuchar esa comunicación y responder en consecuencia. Quiero decir una cosa. Esto suele ser tan común porque lo hemos oído vez tras vez, porque oyes que oramos en la iglesia, porque quizá cuando vas a comer hagas una clase de oración. Pero el problema es que cuando las cosas se nos hacen comunes, muchas veces pierden el verdadero sentido. Mira el sentido de esta frase: el Todopoderoso escuchando a un pecador. Que el Señor nos ayude a sorprendernos de eso un poco más cada vez. Y eso nos lleva a muchas cosas, como una de ellas es: qué desperdicio cuando teniendo esa bendición no solemos hablar, orar o permitir que otros oren también delante del Señor o enseñar a nuestros hijos a hacerlo.
La comunión implica que Dios atiende y responde. Ahora, voy a ir en orden. Y notando aquí en la comunión, quiero resaltar una cosa. Que el Señor te responda, dice el texto, ¿cierto? Pero luego, ¿cuándo? En el día de la angustia. El hecho de tener comunión con Dios es una realidad que el salmista está afirmando en este texto. Pero nota algo, la angustia es inevitable. No hay absolutamente ninguna promesa en la Escritura de que no habrá sufrimiento. No la hay. Si en tu matrimonio estás sufriendo, bueno, no había un texto que dijera que no ibas a sufrir, que no iba a haber problemas. Si en tu salud estás sufriendo, no hay un texto que prometiera que no ibas a tener eso. Si en tu vida espiritual y en el trabajo, en la escuela, donde sea, hay padecimientos en tu vida, hay dificultades, es que no hay ninguna promesa que dijera que eso no iba a suceder. La angustia es inevitable y eso no quiere decir que no tienes comunión íntima con el Creador Todopoderoso. Pero lo que sí tienes que entender es que el sufrimiento está controlado por la gracia de Dios. Que ese sufrimiento tiene un propósito, pero tu comunión con el Señor es real. De hecho, los tiempos de angustia son vitales, son necesarios. Nota por favor conmigo unos textos en el Salmo 119, por favor. Ve conmigo al Salmo 119. Esta comunión implica que Dios atiende y responde. Y esto, ¿sabes qué? Por si viene la pregunta de decir, ¿por qué está hoy pasando esto? Si yo le estoy diciendo al Señor y yo sigo padeciendo alguna cosa. Bueno, es que el sufrimiento en sí es inevitable. Y mira lo que dice el Salmo 119, 67. De hecho, es necesario. ¿Por qué es necesario? Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Nota que el salmista está diciendo, Señor, es bueno haberme afligido. Porque antes de ese momento es porque estaba descarriado en algún asunto. Quiere decir que cuando el Señor Todopoderoso que te escucha está permitiendo que estés sufriendo en algún aspecto, es porque está trabajando en tu pecado y en mi pecado. Créeme, si tú y yo fuéramos ya perfectos, ya no habría sufrimiento por una razón, porque ya estaríamos del otro lado. Pero mientras estemos en esta tierra, una herramienta que el Señor va a usar es angustiarte, es afligirte, es llevarte al punto de quiebre. ¿Por qué? Porque es necesario abandonar cosas que no están bien. Ahora, si tú persistes en seguir en ellas, ese trabajo quirúrgico del Señor se va a alargar por un poco más de tiempo. Mira lo que dice allí mismo en el Salmo 119, pero ahora el 71. Dice el salmista, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Nota, en primer lugar, es un ataque contra mi naturaleza pecaminosa, aspectos que yo sé o tal vez no sé, y el Señor me está mostrando que están mal. El Señor permite cierto sufrimiento para ello, pero no solo eso, también para hacerte necesitar la palabra, para hacerte necesitar más al Señor. Mira, no quiero hacer demasiados comentarios porque es mucho lo que vamos a ver. Ya los voy a desanimar, ¿verdad? Son varias cosas las que queremos ver. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estás ya en tu vida de una manera ante la palabra de Dios como que insensible, como que ya no es como antes, que estabas atento y deseoso y querías saber y incluso derramabas lágrimas al escuchar una predicación. Pero si tú te das cuenta que hay un cierto enfriamiento, creo honestamente que el Señor te está llevando y te llevará a un punto de quiebre para que despiertes. Decía Spurgeon que cuando has sentido en tu comunión con el Señor que has subido hasta la montaña más alta y estás en una comunión con el Señor, ten cuidado porque en las montañas más altas es donde las nubes llegan a nublar. Y si sientes que el frío y las nubes te han nublado, tienes que descender y ponerte a los pies de Cristo. ¿Cómo sientes? ¿Cómo te interesa estar acá hoy? ¿Cómo te interesa hacer lo que antes te interesaba? Bueno, dice, es bueno, Señor, que me aflijas, porque cuando tú me afligiste,
aprendí tu palabra. Y luego dice el verso 75. Entonces no solamente la aflicción no es inevitable, sino necesaria. Nota el 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. No solamente está atacando mi pecado, no solamente me está haciendo desear su palabra, sino que es un acto de la fidelidad de Dios, porque Él está comprometido con hacer de mí una persona diferente. ¿Y qué usa el Señor? Diríamos su palabra. Sí, pero tiene que preparar el elemento donde la palabra va a caer. Y esto es un cuerpo, una persona pecaminosa, orgullosa y requiere aflicción. Los tiempos de angustia son necesarios. Nos ayudan a nuestra santificación, nos ayudan a aprender a depender más de Dios, nos hacen humildes porque estamos siendo orgullosos. De verdad, esas son oportunidades únicas para ver la gracia de Dios actuando. Quizá cuando ya estás llorando, pero entonces podrás entender lo que le dijo el Señor en 2 Corintios 12 a Pablo: te basta mi gracia, porque mi poder se va a ver mucho más abundante en la persona que está débil que en aquel que se siente fuerte. Son oportunidades únicas para ver la gracia de Dios. Entonces, sí, cuando estás en el momento no es deseable, pero ¿sabes una cosa? Cuando produce el fruto que el Señor quiere lograr, puedes decir gracias, Señor. Y no sé si te atrevas a decir, vuélveme a pasar por esas pruebas para que yo siga creciendo, pero el Señor es sabio más que yo y Él lo va a hacer en su voluntad. Entonces, esa comunión no es sin dificultades, pero este salmo también, el Salmo 20, hablando de la comunión, nos enseña algo interesante allí. Mira, la Biblia enseña que Dios realmente atiende, que el Señor te responda. Eso implica que Él está atendiendo en una relación, que en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Qué significa esto? Lejos del peligro. ¿Has visto algunas imágenes de esas cabras o esos animales de las montañas que cuando llegan las hienas o los leones y las quieren tragar, se paran en unos muros casi verticales con sus pequeñas patitas, pueden sostenerse y ahí se quedan hasta que la hiena o el león se canse y se vaya? Bueno, es lo que está diciendo acá, que te ponga en lugar alto. Le dicen al rey, orando a Dios por el rey, que te ponga en lugar alto, donde nadie te pueda alcanzar. Esto implica que cuando el rey clame o cuando esa persona clame, Dios le está ayudando. Luego dice en el verso 2, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Nuevamente, te envíe ayuda, te sostenga. Estas frases implican que Dios realmente atiende a sus hijos cuando claman. Dios los atiende. Y hay muchas maneras en que el Señor estará haciéndolo. Además, esta atención, dice el texto, se da por el nombre de Dios. En el verso 1, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Cómo está eso? ¿Qué es el nombre de Dios? No es una reprensión. No es en el nombre de Cristo todo bien. No es una declaración de este tipo. Cuando dice que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, recuerda que esa frase de nombre implica que todas las perfecciones que hacen que Dios sea Dios, el nombre de Dios, que todas las perfecciones que Dios hacen que sea Dios, estén disponibles y a favor de ti, del Hijo de Dios. Habla del santuario, habla de Sión, y es que para Israel la presencia del Señor era el arca, y el arca estaba en ese lugar. Y la idea es que desde ahí donde está Dios, donde quiera que tú estés, te bendiga, te guarde, te salve, te libre. Pero ¿qué dijo Cristo, hermanos? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Ustedes orarán así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Desde el tercer cielo, como le llaman algunos. Dios ayudando a un pecador, pero que es su hijo porque tiene comunión con Él. Hermanos, yo no sé si hemos pensado bien en esto, pero ¿por qué venimos los jueves? Bueno, vengo a escuchar. ¿Pero por qué le llamamos servicio de oración? Porque vienes para que el Todopoderoso escuche
y atienda. Escuche y atienda. ¿Y a quién va a escuchar? Al que habla, al que ruega, al que pide. Es una comunión real. Y está en los cielos y desde allá nos libra. Cristo, cuando estaba orando al Padre por los creyentes, dijo en Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor Todopoderoso atendiendo a esas personas. Ahora, hermanos, ¿a quiénes son los que atiende el Señor? Aquí en esta comunión hay que ver una cosa. La comunión de Dios está reservada. La comunión con Dios, esa comunión de atención, de bendición, está reservada. Nota por favor lo que dice el verso 3. Cuando dice que te sostenga, te ayude, te libre, ve el verso 3. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Este salmo, como ya dije, siendo una oración a Dios, pero una alabanza también a Él, claman para que el Señor le responda al rey. Pero ¿con quién es que Dios tiene comunión? La idea en este texto es que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tus holocaustos. Quiere decir que lo que ese rey hace delante de Dios, hablando del pueblo de Israel, delante de Dios sea agradable. Y entonces, si es agradable delante de Dios, Él va a atender y responder. ¿Con quién tiene Dios comunión? El pueblo comprendía la importancia de tener un rey piadoso, un rey que amara a Dios, un rey no como Saúl, no como Acab, un rey que cuando Dios lo vea, se acuerde de lo que ha hecho, acepte lo que Él ha hecho. Y Dios por medio de Isaías nos enseña algo. Ve conmigo a Isaías capítulo 1, por favor, versículo 10. ¿Con quién tiene Dios esta comunión? Isaías capítulo 1, verso 10. He mencionado esto en algunas clases recientes, porque lo he aprendido, pero tenemos que ser antes que hacer. Lo he dicho varias veces. Tenemos que ser antes que hacer. Porque mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ver, estamos en Isaías, probablemente 500 años antes de Cristo. Sodoma y Gomorra, ¿cuándo fue destruida? Muchos años atrás. Allá en el tiempo de Abraham. Pero les dice Sodoma y Gomorra. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando al pueblo de Israel. Pero que se comportaban y vivían como el diablo, ya nos gustó esa frase, pero se comportaban y vivían de esa manera. Se comportaban y vivían como los de Sodoma y Gomorra. Los pecados de esos pueblos estaban siendo emulados en el pueblo de Israel. Y entonces cuando les habla, les dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Era lo que decía el salmista, que se acuerde de tus sacrificios. Pero el Señor dice aquí, para estas personas que viven en sus pecados, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Muchas veces vivimos haciendo y pensando que haciendo Dios está contento. Y no es lo que haces, es quien tú eres. Y si tú no eres lo que Él quiere que seas, no puedes ser agradable delante de Dios por lo que haces. Y Él conoce tu corazón y el mío. Le sigue diciendo, no me complace eso. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién manda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. O sea, el Señor en lugar de ver esas ofrendas como agradables, las veía como un acto de rebelión. Como ir y pisotear su lugar santo. Como ir y no acordarse lo que dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es, no la habitación. Esta no es la casa de Dios, es la familia de Dios.
Pero quiero decir que estás viniendo a la presencia del Santo, 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 como cantábamos hace un momento. Dice, ¿quién te dijo que esto es lo que yo quiero? Que ofrezcas y con eso yo estoy bien. No, yo conozco tu vida. Y ahí es donde está el problema. Es quién eres, no lo que haces. No traigan más vana ofrenda. Muchas veces esto lo tenemos que hacer, ¿sabes? Detente en lo que estás haciendo. El incienso me es abominación, lunas nuevas, días de reposo, todas las fiestas que él había mandado llevar a cabo, pero las estaban llevando a cabo con un corazón perverso. El convocar asambleas, no tolero iniquidad y asambleas solemnes, sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlos. Cuando extiendan sus manos, ofrendas, esconderé mis ojos de ustedes y aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, sus manos están llenas de sangre. Entonces cuando están ellos orando y diciendo, Señor, que del rey te acuerdes sus ofrendas y sean aceptables sus holocaustos. El punto era que estaban pensando en alguien que fuera piadoso, santo delante del Señor. Porque cuando llegaba un rey perverso, todo se echaba a perder. ¿Sabes? Solo un corazón humillado y restaurado por Dios es aceptable. Dice el Salmo 51, dice, no quieres holocaustos que yo te puedo ofrecer. No quieres sacrificios que puedo dar. Vamos a aplicarlo un poquito a nuestra iglesia. Señor, no quieres la asistencia. No quieres que esté en los primeros lugares, no se vayan a recorrer. No quieres estas cosas que las podemos hacer. ¿Qué es lo que tú quieres? Un corazón humillado. Un corazón sensible a tu palabra. Eso es lo que tú no desprecias. ¿Sabes? Gracias por la gracia de Cristo. Porque por los méritos de Cristo tenemos comunión con Dios. Por los méritos de Cristo somos aceptables delante de Él. Lean conmigo, lean ustedes más bien dicho, Juan 17, 20 al 23, por favor. Ayúdenme con ese pasaje. Juan 17, 20 al 23. Todo lo que te he explicado ahora es una verdad. Pero ahora quiero que veas, cuando has venido por medio de Cristo al Padre, qué es lo que sucede en nuestras vidas. Esto no hace a Dios menos santo ni menos poderoso. Pero nota por favor lo que acontece. En Juan 17, 20 al 23, léanlo fuerte, dice. Por los méritos de Cristo tenemos comunión con Dios. Desde el cielo el Padre y el Hijo. Y en nosotros el Espíritu Santo. Dice en una unidad. Así como yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Hermanos, por la gracia, la sangre de Cristo, tenemos una comunión con Él de manera real, directa. ¿Tienes la certeza de que el Todopoderoso te acepta y atiende? Mira, si eres genuinamente creyente en Cristo, a través de Cristo, no hay cosa que pueda hacer que tu relación con Dios se pueda separar. No la hay. Esto no quiere decir que Él dejó de ser santo. Quiere decir que es por los méritos de otro que tú tienes acceso al trono de la gracia con toda confianza. No debes creer el argumento de Satanás de que Dios me va a rechazar. Él es santo, pero Él ve los méritos de Cristo. Y tengo comunión con el Padre. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué hay que hacer? ¿Escondernos y ya no venir al Señor? No, dice, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados,
Pero ¿qué debemos hacer cuando hemos pecado? Confiesa tus pecados. Ven ante Él y busca su perdón y su restauración. ¿Tienes la certeza de que el Todopoderoso te acepta y atiende? Bueno, la respuesta es sí. Y entonces puedo confiar que cuando viene la angustia, cuando viene la necesidad, o cuando viene una convicción que el Señor trae a mi mente al oír su palabra, o cuando vienen las victorias que el Señor me permita llevar a cabo, puedo clamar al Todopoderoso y sé que soy escuchado. Sé que Él atiende mis ruegos. Esto lo vemos también. Con este texto quiero tomarlo para que nos sirva al final también. Escucha, por favor, lo que dice este pasaje. Juan escribiendo, el mismo que describe esa oración al Padre, en la que le pide al Señor, al Padre, que seamos uno. Y en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, dice lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, no solo me oye, sino que el texto dice, y Él responde. Cuando dice tenemos las peticiones que le hagamos, implica que Él responde esas peticiones. Todo esto por los méritos de Cristo. Tengo comunión con el Creador. No porque yo soy una raza especial de alguna forma. No por mis buenas obras, no por mi nivel de espiritualidad, sino por la gracia de Cristo. Mira, una verdad. Yo no tengo mayor acceso al trono de la gracia que tú tienes acceso al mismo trono de la gracia. Aun si yo hubiera caído en pecado, no pierdo ese acceso al trono de su gracia. Tengo comunión con el Creador. Entonces, la primera bendición de la gracia del reino de Dios es que tenemos comunión con Dios. La segunda bendición de la gracia en el reino de Dios se le llama complacencia. Regresa conmigo, por favor, al Salmo 20. Salmo 20. Aquí vamos a ver que no es solo que Dios me ayude en la dificultad, por esa gran misericordia para nosotros, sino que ahora implica que Dios esté de acuerdo conmigo al grado que Él quiera cumplir mis anhelos. Vuelvo a repetir esto. Complacencia implica que Dios esté de acuerdo conmigo al grado que esté dispuesto en cumplir mis anhelos. ¿Te parece antibíblico esto? Bueno, vamos a ver que esto es verdad. ¿Dios complaciéndome? ¿Dios ejecutando mis anhelos más íntimos del corazón? Bueno, es lo que la Biblia dice. Nota lo que dice el Salmo 24. Le dicen en esta alabanza y oración a la vez, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Luego, hablando como pueblo, dicen, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Esto es una manifestación de gozo. Pero nuevamente mira cómo cierra el 5. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. ¿Esto es posible? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablar de complacencia implica que Dios se agrada de una persona y se deleita en ella de tal forma que le otorga sus favores. En el Nuevo y Antiguo es lo mismo. Dios se agrada de tal manera y deleita en alguien que le complace ofrecer y llevar a cabo con su favor lo que esa persona desea. Parece muy raro, pero es una verdad. Y es lo que dicen en este salmo, que Él te conceda todas estas cosas. Nota algunas frases importantes. Interceden por el rey para que Dios cumpla ¿qué? Primero, los deseos de tu corazón. ¿Lo notas ahí en el versículo 4? Que Él te concede el deseo de tu corazón. Literalmente este texto dice así, Dios dé tu corazón. Dios dé tu corazón. Es decir, que Dios dé lo que hay dentro de ese corazón. Pocas palabras, pero muy claras. Es decir,
los pensamientos de esa persona, los deseos de esa persona, Dios dándolos. Siguiente frase, cumpla tus anhelos. Esta palabra anhelos no solo se refiere a sueños, sino que la palabra anhelos significa tus consejos, planes, metas, esquemas que surgen en ese corazón, que Dios los cumpla. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma: haga que tus planes tengan éxito. O sea, algo que se diseñó en mi mente, el Señor de acuerdo conmigo, y lo ejecute. Interesante. Además, como vimos, el pueblo anticipa la victoria no solo del rey, sino del reino. Dicen, y vamos a celebrar. Es un acto de confianza. Dicen, el Señor va a cumplir tus deseos y vamos a celebrar. Ahora, hay una realidad. Esta idea puede ser tentadora. Pero cuando digo tentadora, se oye como pecaminosa, ¿no? Más bien, creo que es una verdad de la Escritura. Pero lo que quiero decir es esto: Dios cumpliendo los deseos de un hombre. Es lo que la Biblia está diciendo, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. Una pregunta, ¿tú le darías a un hijo tuyo? Porque Dios, con todo su poder y todos sus recursos, atendiendo a uno como nosotros, ¿tú le darías a un hijo tuyo una tarjeta de crédito sin restricciones a libre demanda? Es decir, un cheque en blanco para que todo lo que desee lo lleve a cabo. ¿Tú se lo darías? Dios nos habla aquí de un cheque en blanco para hacer disposición absoluta de esos recursos. Pero ¿cómo funciona? No estoy diciendo que es mentira, es verdad. Pero tiene una manera en que esto funciona. Dios entonces se complace y ejecuta los deseos ¿de quién? Vamos a ver el ejemplo de Cristo y luego vamos a ver el ejemplo nuestro. Nota conmigo el Salmo 47. Este salmo es referente a Cristo. De hecho, en el libro en la carta a los Hebreos, se menciona este salmo para referirse a que es Cristo el que está diciendo esto. Obviamente aquí no estaba hablando Cristo, pero este pasaje habla de Cristo en el futuro. Entonces, Salmo 47 y 8, nota lo que dice. Entonces dije, y esto es lo que dice el escritor de Hebreos, que es Cristo el que lo dice, ¿verdad? Es la interpretación correcta. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Recuerdas el Mesías prometido? ¿Y qué sucede con este que está hablando? 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Esta es una descripción del carácter de Cristo en su carne. Esta es una descripción del carácter de Cristo al tomar un cuerpo humano. Y dice este pasaje que este hombre Dios, todo Dios y todo hombre, al momento en que está, dice, hay algo que es lo que me complace más, en lo que me deleito, y es hacer tu voluntad. Ese es mi deseo. Tu ley está dentro de mi corazón, por eso me deleito en hacer tu voluntad. Este es el siervo de Yahweh. Y se deleita, es decir, su placer y deseo más grande es hacer la voluntad. Cuando estuvo en la tierra, Cristo dijo, Juan 4:34, dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, mi más profunda y básica necesidad es obedecerle. Así era su deleite para cumplir el plan no suyo, sino el plan del Padre. Ahora, por otro lado, el Padre dice y habla acerca de Cristo. Ve conmigo a Isaías 42, por favor. Vemos entonces al siervo del Señor deleitándose, complaciéndose, su deseo más grande, hacer la voluntad del Padre. Y ahora vemos al Padre en Isaías 42, 1. Y noten lo que dice ahí. He aquí mi siervo, apuntando hacia Cristo otra vez, a quien yo sostengo,
mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Te acuerdas que complacer, tener complacencia, es agradarte tanto en alguien que entonces das tu favor hacia esa persona? Mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Entonces el Señor se agrada y se deleita en ese siervo y le otorga todo su favor. Entonces, hermanos, viendo el ejemplo de Cristo, el que cumplió por completo estas demandas que nadie más puede cumplir de esa forma, solo Él las cumplió y ahora por Él, salud, ahora por Él nosotros tenemos entrada en esa comunión. Tenemos que volvernos a hacer la pregunta, entonces, ¿a quién Dios o con quién Dios tiene la complacencia de cumplirle los deseos de su corazón? Y la respuesta no es en Cristo solamente, sino siguiendo el ejemplo de Cristo. Dios se complace y les muestra su favor a aquellos que, como Cristo dijo, se deleitan en Dios. Hay un salmo muy ocupado, muy usado, muy memorizado, tomado como un cheque en blanco porque lo es, pero mal aplicado. La Reina Valera lo dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una verdad. Nuestra Biblia lo dice de esta manera: pon tu delicia, que sea tu deleite como el Señor lo dice. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esta palabra deleitar es disfrutar. Es que seas un aficionado por eso. Así como hay algunos hobbies en los cuales es un anhelo tanto hacerlo, el punto es este: que seas un aficionado, que disfrutes, que goces en un objeto. Implica que ese objeto es deseable. Lo que dice el Salmo 37:4 es que Dios va a conceder tus anhelos del corazón porque eres una persona que en lo que más te deleitas es en obedecerle, cumplir su voluntad. Esto no es exclusivo en Cristo, es una enseñanza para ti y para mí. Dios, una bendición de Dios es complacencia. Es como decirte: tengo un cheque en blanco para ti, pero requieres deleitarte en mí. Requieres deleitarte en mí. Yo atiendo tu súplica. Yo estoy contigo. Yo escucho tu clamor. Yo te libro por medio de mi misericordia y gracia. Pero quiero complacer todos los anhelos de tu corazón siempre y cuando te deleites en mí. Tengo una ilustración. Hablaba de que si le darías una tarjeta de crédito a un hijo tuyo con libre acceso y demanda, no sé qué pensaste, pero quiero hacer una ilustración de Maye. Dicen que no debo hablar de la familia, pero te voy a usar de ejemplo. De Maye y su primer tarjeta de crédito. ¿Okay? Cuando Maye tenía 18 años, su padre, él manejaba tarjetas de crédito. Maye tiene más hermanos en casa. Y su padre era el único que manejaba tarjeta de crédito. Y llegó un día y a Maye le entregó un duplicado de su tarjeta con todo el crédito que tenía y se lo dio a Maye. No voy a hacer el énfasis de por qué a los demás no, pero sí voy a dar la razón. La razón es que la forma en que mi hermano Contreras, se llama hermano Rodolfo, manejaba su tarjeta de crédito era muy sabia, muy cuidadosa. Siempre tenía todo en orden y siempre estaba pagando todas las cosas a tiempo. Era una herramienta que él usaba para beneficio y pagaba en el momento que tenía que pagar. Jamás los intereses se lo comieron. Y era la manera en que él manejaba la tarjeta. Y todo eso se lo iba enseñando a su hija. Cuando él hace esto, es porque él pudo ver, por lo menos es lo que él pudo ver, que ella era la única que había adoptado
el entendimiento que su padre tenía. Entonces, con toda confianza, como si fuera él mismo, permitió que su hija pudiera tomar una tarjeta y usarla y nadie más. Y eso quizás causó un poco de dificultades en el resto de la familia. ¿Por qué a mí no me la das? Pero creo que el padre podía percibir eso en ella. ¿Sabes? Debo decir que hasta ahora ella conserva la mente de su padre. Todos los principios financieros y de atención en eso, ella es buenísima en eso. Y doy gracias a Dios por ella. Si a mí me lo hubieran dado, no sé qué hubiera pasado, en qué cárcel estaría en este momento. Pero ella me enseñó a mí el uso de ese elemento. Y todavía estoy aprendiendo. De la misma forma, sería peligroso y perjudicial conceder las peticiones de alguien que no se complace en la misma voluntad de su padre. ¿Te imaginas qué arma para alguien que sus deseos no son como los del Señor? Para hacer y deshacer literalmente con los recursos del Todopoderoso. Juan por eso dijo en 1 de Juan 5, 14 y 15, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahí está la regla o el candado en este asunto. Si es conforme a su voluntad, quiere decir que tú entonces en tu corazón surge un anhelo de algo de lo cual ruegas. Y cuando estás rogando al Padre, estás rogando por algo que Él piensa lo mismo que tú. Porque has abrazado su manera de ver ese asunto. ¿Y sabes la garantía? Dios te lo concede. Dios te lo da. Porque tienes la misma mentalidad, por lo menos en ese asunto, de tu Padre que está en los cielos. Y por eso dice, y si Él nos oye, sabemos, estamos seguros que tenemos, es decir, recibimos las peticiones que le hemos hecho. ¿Por qué? Porque han sido conforme a su voluntad. Entonces, conforme a su voluntad no es la frase, no es si es tu voluntad. Es que tú puedas estar atento para saber cuál es la voluntad del Padre. Y entonces cuando veas esa necesidad en ti, dices, esto me falta, lo que sea. Y yo sé que el Padre dice que eso lo debo tener. Y vas y le dices, Señor, dame. Te lo da. Esa es la promesa. Esa es la complacencia del Padre para cumplir los anhelos que hay en el corazón de esa persona. Cuando mi corazón anhela lo que Dios anhela en su palabra, Él me convertirá en un instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Vuelvo a leer esto. Cuando mi corazón anhela lo que Dios anhela en su palabra, soy un instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Hermanos, el acto de pedir es algo que el Señor nos dice, pide y se te dará. El que llama, se le abre. Si no lo haces, no sucede. Santiago dice, y pide con fe, porque si dudas, no lo recibirás. Entonces, el acto de pedir es necesario. La confianza de que Él lo va a hacer es necesaria. Y es necesario que eso que estás pidiendo, sabes que es algo que Dios quiere que suceda. Y dilo con toda confianza. Serás instrumento para bendecir a la iglesia, para bendecir tu familia, para bendición de tu propia vida. Déjenme terminar esto. La bendición de la comunión con Dios, la bendición de la complacencia de Dios y por último, la bendición de la confianza en Dios. Regresa conmigo y sin movernos de ahí, vamos a concluir, por favor. Salmo capítulo 20. Comunión con Dios, que clames, que Él te sostenga, que Él atienda, hay una relación real. Complacencia, que Él te complazca cumpliendo las peticiones, los anhelos de tu corazón, verso 4 y 5. Y mira el 6. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Nota que hay una seguridad en la respuesta de Dios. Ahora sé que Yahweh salva a su ungido. Nota esa convicción. No es, yo creo que Él salva a su ungido, sino dice, yo sé, lo sé, porque lo ha experimentado. Yo sé que el Señor me atiende o atiende a su ungido. ¿Sabes?
para nosotros. El Padre concedió la petición de su Hijo porque Él aceptó su sacrificio. ¿Y cuál fue su petición en Juan 17? Señor, no los saques del mundo, líbralos del mal. Y ¿sabes una cosa? Tenemos esa confianza. Yo sé que el Señor en cualquier circunstancia, Él me va a librar. Él no me va a dejar caer en las manos de Satanás. Él no va a dejar su obra a medias. Él me va a librar. No importa las circunstancias, recuerda, los sufrimientos no estoy diciendo que no hay. Estoy diciendo que Él está conmigo. Esa petición fue concedida. Entonces, cuando estamos ansiosos, nos dice la Biblia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus mentes en Cristo Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando vas y le dices al Señor qué es lo que te angustia. Porque yo sé que Él me libra. Por otro lado, ¿qué cosas la Biblia te enseña que Dios quiere que estén en tu vida y faltan en tu vida? Pídelas con confianza, dice Santiago 1, porque Él lo hará. Esto implica tanto virtudes. Señor, me falta sabiduría, me falta paciencia, me falta amor, me falta, Señor. Yo sé, si tú lo pides, sabes que el Señor quiere que esté y Él entonces lo otorgue. Pero también hablo de recursos. ¿Recuerdas la oración del discípulo, del Padre Nuestro? ¿Te hace falta el alimento? Dice el Señor, pídelo. ¿Te hace falta la limpieza de pecados? Pídela. ¿Te hace falta la protección? Pídela. ¿Sabes que Dios quiere eso en tu vida? Pídelo. ¿Te hace falta techo y abrigo? ¿Te hace falta gozo? Cualquier cosa que sabes que la Biblia te habla de ello, pídelo. Y aquí vemos también no solo la seguridad de la respuesta de Dios, sino la confianza de que Dios no va a defraudar a su pueblo. Sígueme con tu vista el 26, dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Todos esos recursos a favor de su pueblo. Y nota el verso 7, aquí, Él no defrauda a su pueblo. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos, los que confían en carros y caballos, se doblegaron y cayeron, pero nosotros, los que confiamos en el Señor nuestro Dios, nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Y ahorita leo el último verso. ¿Sabes? Dios no defrauda a su pueblo. Y este pasaje nos habla de carros y de caballos. Hay muchos ídolos que quieren ganarse nuestra confianza. Este pasaje de carros y caballos es porque está hablando de un reino, que hay guerras literales con otros pueblos y que el Señor nos libre. Aquellos confían en el equipamiento militar que tienen, pero sabes, este es el punto, los recursos militares no definen la victoria, es Dios quien la determina. Y esto aplica en todo el tiempo a lo largo de toda la historia. Sin embargo, tenemos que pensar en qué estamos confiando, en el carro, en el caballo o en el Señor. No depende de nadie, sino del Todopoderoso. Por ejemplo, el Salmo 127, escúchalo, 1 y 2 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No importa que haya centinelas toda la noche y todo el día. Si el Señor no es el que lo hace, no va a ser fructífero. Es en vano que te levantes de madrugada, que te acuestes tarde, que comas pan de afanosa labor, porque Él es el que da a su amado mientras duerme. Es en vano que tú intentes resolver lo que deberías pedir. Es en vano porque la paz, el gozo y la provisión se la dará al que le ama, dice el texto. Y quiero llegar al final con esto. Debemos evaluar en quién estoy confiando. Dice el texto que algunos confían en carros y caballos. Y esto lo podríamos recordar, hay un texto muy usado y me gustaría explicar algo acá. Proverbios 21:31. Búscalo, por favor. Te dije que ya no íbamos a buscar, ¿verdad? Híjole, perdóname. Lo tengo aquí, te lo iba a leer, pero quiero que lo veas, creo que se graba más en la mente. Proverbios 21:31. ¿Sí? Ok, los que lo tienen, por favor, léanlo conmigo fuerte. ¿Qué dice? Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Muy bien.
Algunos han tomado este texto. Yo lo he escuchado varias veces. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. ¿Por qué es la victoria? Haría esta pregunta. ¿Porque se preparó el caballo para la batalla? No. De hecho, el texto es una comparación antitética. El pero implica que no es por eso. Se prepara el caballo para la batalla, pero no depende de eso. La victoria es del Señor. Entonces, ¿es porque se preparó el caballo que hubo victoria? Y quiero explicar esto por lo que dice el texto. Unos confían en carros y otros en caballos. Nota esto. Es cierto que Dios no premia la negligencia y la pereza de nadie. No hay un premio por esa negligencia o pereza de absolutamente nadie. Y es cierto que Dios usa providencialmente sus recursos. Estudios, trabajo, esfuerzos, caballos, carros, son recursos. Y es cierto que Dios los usa providencialmente como Él lo determina. Pero debes estar atento a no estar confiando en el caballo en lugar de Yahweh. Porque si este texto, desde que ya está mal interpretado, se prepara el caballo para el día de la batalla, entonces yo asumo que el texto me está diciendo que mi responsabilidad es preparar el caballo. Y entonces, si no tengo un caballo, yo voy a tener que comprar un caballo, porque lo tengo que preparar. Y como tengo que comprar un caballo, tengo que buscar un trabajo para comprar el caballo. Y como tengo que tener un trabajo que me dé lo suficiente para comprar el caballo, si ese trabajo no me da lo suficiente, entonces voy a buscar hacer otras cosas para poder preparar el caballo. Y entonces todo es una cadena de insatisfacción. Porque no puedo preparar el caballo, porque no tengo un caballo, porque trabajo para el caballo, pero no me pagan lo suficiente y busco otro trabajo para poder juntar para el caballo. Y ya se perdió el objeto del texto. No es por el caballo. No es por el caballo. Es por Dios. Entonces, si yo entendiera bien este texto, me daría cuenta de que hay una línea muy delgada de la cual a veces no nos damos cuenta. Es probable que estás confiando y buscando el caballo o el recurso de Dios y no al Dios de los recursos. Es decir, muy bien, Señor, aquí está. Es si tú lo quieres, es tu voluntad, es el texto, es lo que está diciendo Proverbios. Entonces, Señor, ¿tú quieres que tenga un caballo? Dame un caballo. ¿Quieres que prepare el caballo? Dame la habilidad de preparar el caballo y dame los recursos para tener el caballo. Pero si Dios dice, no quiero que sea con caballo, yo doy la victoria como yo quiero hacerla, entonces yo confío en ti. Ese es el punto del texto. Si no tengo caballo, tú das la victoria, Señor. Pero si quieres que tenga el caballo, tú me vas a guiar para hacerlo. La cosa es que entonces, cuando yo confío en el recurso en lugar de al Dios de los recursos, le voy a decir a Dios, no tengo tiempo para ti porque estoy ocupado esforzándome en tus recursos. Y este argumento lo he oído muchas veces. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Bueno, es que el trabajo me está consumiendo y tengo que estar en el trabajo. Porque el Señor dijo que el que no trabaja, que no coma. Es como ver el caballo. Ese no era el punto del texto. El punto del texto es más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquello que se afana y es necesario, yo lo voy a dar porque tengo una comunión contigo real. Si tú anhelas lo que yo anhelo, si tu corazón se desborda por hacer lo que a mí me gusta, yo te lo voy a conceder. Unos confían en carros y caballos. Cuando vemos este texto decimos, no, nosotros no somos de esos. No, nosotros estamos en riesgo de ser de esos, permanentemente, constantemente. Ese verso 8 y 9 nos muestra que el Señor no defrauda a quienes confían en Él. Y el texto más complicado en cuanto a traducción es el verso 9. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Esta idea es como que
el Señor es el que salva y el Rey nos responda, y podríamos pensar se refiere al Rey en el cielo, pero hay otra traducción posible y creo que se ajusta mejor a lo que dice el texto. Y esto es lo que traduce la Nueva Traducción Viviente. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Ambas traducciones son posibles por las palabras. O que salva, oh Señor, o salva al Rey, Señor. Y por eso la complicación. Pero el punto, creo que podemos entender esto por final. Solo por los méritos de Cristo es que un pecador puede tener estas tres bendiciones en su relación con Dios. ¿Cómo estás disfrutando la bendición de tener una comunión íntima con el Creador? ¿Se refleja esto en tu vida? El hecho de que el Todopoderoso te está atendiendo permanente e ilimitadamente. ¿Cómo te alienta a saber, en segundo lugar, que Dios se complace en ti cuando tus anhelos son los mismos que Dios y quiere usarte para responder a tus deseos porque son los mismos que Él? ¿Cuántas veces las oraciones están basadas en la palabra? En decir, Señor, yo sé que dices esto y yo sé que me falta eso que dices. Por favor, Señor, dame eso, lo anhelo con todo mi corazón. Y darte cuenta cómo el Señor proveerá esas peticiones y anhelos. Y en tercer lugar, ¿descansas en la realidad de que Dios no te va a defraudar nunca? O quizá estás corriendo tras el caballo y el carro. Dios no defrauda. Él es el que da la victoria. Gracias a Dios por estas tres bendiciones que aplican a nuestra vida. Comunión, complacencia, permanentemente. Y siempre, como dice al final, Él no va a defraudar confianza. Puestos en pie, oramos, hermanos. Señor, te agradezco por cómo tú diseñas las cosas. El problema es que a veces nosotros, Señor, no estamos prestando tanta atención. Y aún en eso debo clamar por tu gracia. Abre nuestras mentes. Abre el corazón para oír tu palabra. Ayúdanos a valorar lo que tú valoras. Ayúdanos a ver los ilimitados recursos que tu pueblo tiene al tener una relación contigo por los méritos de Cristo. Señor, ¿por qué vivimos como vivimos? A veces parecemos que estamos solos y no que el Creador Todopoderoso convive con nosotros. Señor, a veces mis anhelos se han querido imponer a tus anhelos. Y esto nos ha traído aún más problemas. Que mi corazón anhele lo que tú anhelas. Y esos cambios que tú me hablas a mi vida sean un compromiso en mi corazón a orar por ellos y buscarlos con necesidad urgente. Y Señor, tú nos los darás. Mi Dios, confiamos en ti. Tú no defraudas. Ayúdanos a cambiar la perspectiva y no confiar en tus recursos, sino confiar en ti que das los recursos. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a...